Pues feliz día del progenitor B no gestante. A todos. No, eso nada. Feliz día del padre. A todos. Sí, ya sabéis que vivimos en un tiempo que hay mucha tontería. Pues es el tiempo que nos ha tocado vivir. Con mucha iniquidad, mucha maldad, mucha rebeldía en contra de Dios. Y específicamente lo que vamos a hablar hoy va bastante de esto. Pero antes me gustaría hacer un par de anuncios, deciros un par de cosillas. Y la primera es que ayer fue un día espectacular. Fue un día muy especial, en el que tuvimos 3 bautismos, 3 personas declararon públicamente su confianza, su fe en Cristo. Y en ese mismo momento también, esas 3 personas entraron a formar parte de nuestra congregación. Y 2 estuvieron en la primera reunión, en el primer culto, pero aquí tenemos a la tercera, y es Timea. Ven aquí conmigo, ven aquí. No es la primera vez que Timea está aquí con nosotros, pero sí es la primera vez que está con nosotros como miembro de la iglesia. Así que estamos muy contentos, aseguraos todos de que le decís lo contentos que estamos de que sea miembro de la iglesia. También tengo aquí un certificado que así lo acredita, que ahora ella ha tomado esta buena decisión de proclamar a Cristo con su vida, de ser su testigo, de obedecerle en el bautismo. Y vamos a orar por ella, ¿vale? Vamos a orar juntos por ella. Señor, muchísimas gracias por Timea, pero sobre todo muchísimas gracias por Cristo. Gracias porque Él ha hecho posible que Timea pueda estar aquí hoy. Gracias porque Él ha sido el protagonista. Él ha salvado a Timea, Señor. Y eso es lo que celebrábamos ayer, Dios. Ayuda a Timea a tomar buenas decisiones en su vida, a ser fiel testigo de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a estar con ella en este proceso, a ser un apoyo para ella. Y pues bendícenos, Señor, con madurez para poder seguir tu estela, para poder seguir tus mandamientos, para poder seguir testificando a gente. Y muchas gracias por el precioso regalo que es tener aquí a Timea, en el nombre de Cristo. Amén. Dios te bendiga. Y otra cosa, y es que alguna vez lo hemos mencionado, pero sobre todo lo mencionamos más en profundidad en la reunión de iglesia que tuvimos el pasado mes de septiembre, si mal no recuerdo, y es que este local se nos está quedando pequeño. Entonces estamos orando, estamos buscando, estamos trabajando en ello para poder tener un local más grande. La idea sería vender este local y comprar un local más grande. En la transacción haría falta un dinero que no tenemos, ¿vale? Es así. Entonces presentamos un proyecto, Ricardo lo presentó de hecho, con sangre, sudor y lágrimas. Presentó un proyecto para poder que la misión que los envía a ellos, a Cindy, a Adam y Emily y a algunos otros aquí en la iglesia, para poder recaudar fondos para que gente en Estados Unidos sobre todo pueda donar dinero para que nosotros podamos llevar a cabo este proyecto de comprar un local más grande y adecuarlo a los estándares del ayuntamiento para lugares de culto que son muy rigurosos, ¿vale? Necesitamos el mismo nivel de exigencia, por ejemplo, que una discoteca. Entonces es muy caro. Bien, esta misma semana, a primeros de esta semana pasada, ya hemos recibido la contestación por parte de la junta directiva del cuerpo de directivos de la misión y tenemos luz verde para poder empezar a recaudar fondos. Entonces es el primer paso de una serie de pasos que tenemos que dar, pero es el primer paso que hemos dado en este sentido. Así que si antes os pedíamos que oráramos por esto, pues ahora os pedimos mucho más. Sobre todo, a ver, desde luego en cuanto al dinero que necesitamos, que no tenemos, pero eso no es lo más importante por lo que debemos orar. Debemos orar para que Dios nos dé sabiduría, para que Dios nos dé el corazón que Él quiere que tengamos, para que Él no nos permita que nosotros podamos tener algo más grande, para buscar algo más nuestra propia gloria, sino para buscar su gloria
y para que más gente pueda llegar a conocerle y para que podamos ser mejores testigos de él. Este es el enfoque, esto es lo que queremos, ¿vale? Entonces, por favor, estad orando por esto, os mantendremos informados de todos los pasos que se están dando, y también os pedimos que oréis, pero también tenemos un motivo de acción de gracias en este mismo sentido, que os pedimos que oréis, así podemos empezar orando y dando gracias a Dios. Porque incluso antes de empezar esta recaudación de fondos ya tenemos a gente muy generosa, específicamente alguien que ha hablado con Ricardo, alguien que ha donado $100.000 para esto, así, de entrada. Entonces, Dios es bueno, Dios es generoso, y hay hermanos muy generosos, y que Dios los bendiga grandemente. Entonces, pues estamos en un tiempo de crisis, un tiempo económicamente difícil, pero para Dios no hay ningún problema en esto. Él no está en crisis. Así que vamos a orar juntos como iglesia por esto, ¿vale? Señor, como siempre, queremos recordar, y es especialmente cierto en este sentido, estamos en tus manos, Dios. Estamos en tus manos. Así que te queremos rogar que tú te glorifiques en nuestra iglesia, Señor. Que tú te glorifiques en tu iglesia, mejor dicho, aquí en Alcalá de Henares, Dios. Te rogamos que tú nos ayudes, que tú vayas por delante de nosotros en esta recaudación de fondos, pero ayúdanos sobre todo a que no perdamos de vista lo importante, a que nos enfoquemos en ti, en la glorificación de tu Hijo Jesucristo, en que mucha más gente pueda llegar a conocerlo, en que podamos ser más santos y podamos ser mejor testigos de él, Señor. Y esto es lo que queremos. Ayúdanos a poder tener un lugar donde poder crecer, donde más gente pueda llegar a conocerte, donde podamos glorificarte de una mejor manera. Y si no va a ser así, cierra las puertas, Dios. Ayúdanos a ser sabios y a buscar lo más importante, en el nombre de Cristo. Amén. Y ahora sí, vamos al primer libro de los Reyes, capítulo 2. Vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos del capítulo 2 del primer libro de los Reyes. Como veis, hemos frenado un poco en nuestro camino de Santiago, en nuestro peregrinaje en la epístola de Santiago, porque hoy es el Día del Padre. Así que hoy me gustaría ser especialmente contracultural. Y ya el nombre es bastante contracultural, ¿verdad? Sé fuerte. Sé hombre. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué dice esto el pastor? Madre mía. Como todo el mundo sabe hoy en día, voy a empezar un poco al estilo paparruchas, ¿vale? Entonces, simplemente los que habéis estado en las paparruchas, para que sepáis un poco el proceso. Como todo el mundo sabe hoy en día, los hombres son abusadores. Los hombres son violadores. Los hombres aprovechan su fuerza para imponerse. Para aprovecharse de los demás. Para aprovecharse de las mujeres más débiles, más desvalidas. Los hombres son violentos por naturaleza. Entonces, ¿todos los hombres son malos? Bueno, en esencia sí, pero hay algunos hombres que son un poco menos malos. ¿Sabes cuáles son estos hombres que son un poco menos malos? Los que no son muy hombres. Cuanto menos hombre seas, mejor hombre serás. Porque la masculinidad en sí es tóxica. Es negativa. Es intentar aprovecharse del otro. Es buscar imponerse por testosterona. Eso es la masculinidad. Y eso es pernicioso. Y eso es abusivo. Y eso es malo. Lo mejor que puedes hacer es ser lo menos hombre posible. ¡Paparruchas! Esto es una mentira como la copa de un pino. Absolutamente falso. Y vamos a estar viendo un poco, vamos a estar adentrándonos un poco en qué es lo que significa ser hombre. No lo que dice el Ministerio de Igualdad, que significa ser hombre. No lo que dice nuestra sociedad, que significa que es hombre. No lo que significa ser hombre quizá en la mentalidad de un señor de los años 50, ¿vale? No es lo que pensaban en la Edad Media, que significa ser hombre. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en cuanto a lo que significa y lo que no significa ser hombre. Vamos a intentar, hombres aquí presentes, vamos a intentar dar pasos para cumplir el estándar que Dios tiene para los hombres. ¿Qué os parece?
No hay un mejor regalo del Día del Padre. No lo existe. Vamos a leer. Primero de Reyes, capítulo 2. A partir del versículo 1. Dice: y acercándose a los días de la muerte de David, dio órdenes a su hijo Salomón, diciendo: yo voy por el camino de todos en la tierra. Sé pues fuerte y sé hombre. Guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Para que el Señor cumpla la promesa que me hizo, diciendo: si tus hijos guardan su camino, andando delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma, no le faltará hombre sobre el trono de Israel. Vamos ahora. Señor, ayúdanos a entender hoy a todos los hombres aquí presentes que nos falta, que no damos la talla, que necesitamos a Cristo. Ayúdanos a dar buenos pasos para ser los hombres que tú quieres que seamos, Dios. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser hombres, como tú quieres que lo seamos, Dios. Y también te pido por todas las mujeres que están aquí, que tú les bendigas, que tú les ayudes a apoyarnos a los hombres en esta identidad, en este camino que tú has trazado para nosotros, Señor. Habla por medio de mí, en el nombre de Cristo. Amén. Pues lo que tenemos hoy aquí es, si os dais cuenta, hemos estado estudiando y seguimos y seguiremos estudiando la vida de David, así que lo que tenemos aquí es lo que se llama un flash forward, ¿no? Como estamos viendo una historia y de repente vemos cómo termina la historia. Pues aquí lo tenemos. ¿Cómo termina la historia de David? Pues aquí está David en su lecho de muerte, a punto de morir. Y pues David, antes de morir, se quiere asegurar al 100% de que él deja una correcta herencia a su hijo, Salomón. La mejor de las herencias. David, desde luego que ha sido un hombre con éxito, ¿verdad? En su vida. Hace no mucho estábamos hablando de cómo él tomó una confederación de tribus y lo hizo un imperio. Desde luego había sido el hombre más exitoso de todo el cercano, de todo el Próximo Oriente, de toda la historia. Él había tomado una herencia de pastor, había sido el ungido del Señor. Él había sido el prototipo del ungido del Señor, de Cristo. ¡Madre mía! Un hombre rico, un hombre exitoso, un hombre poderoso. ¡Qué linaje, qué herencia puede dejar a sus hijos!, ¿verdad? Pues él llama a su hijo Salomón. Y él se quiere asegurar de dejarle lo más importante. Salomón, yo voy a emprender el camino que emprenden todos los hombres. Un camino, como decía hace muchos años alguien, nuestras vidas son... despierta el alma dormida, vive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos a se acabar y consumir. Allí van los ríos grandes, allí los otros medianos y más chicos, allegados son iguales los que viven por sus manos y los ricos. Todos vamos a terminar en una tumba. Absolutamente todos. Ahora, es verdad que aquí hablamos mucho de lo que va a ocurrir con nuestras almas después de que muramos, ¿verdad? Y esto es importantísimo, es trascendental. Debemos confiar en Cristo para nuestra salvación. Pero ¿qué va a ser de nuestro linaje aquí en esta tierra, aquí en este mundo, una vez que tú mueras? El día de mañana, cuando tú ya no estés aquí con los tuyos, y cuando digo el día de mañana, quizá esté hablando literalmente del día de mañana, cuando ya no estés aquí. ¿Qué va a ser lo que le dejes a tus hijos? ¿Dinero? ¿Un coche? ¿Deudas? ¿Qué va a ser lo que le dejes a tus hijos? Pues David tenía mucho para dejarle a su hijo, pero él se quiso asegurar de dejarle lo más importante. Hijo mío, no te quiero hablar de otra cosa. Solo hay una cosa que quiero que tú aprendas, que tú mantengas, que tú te quedes de mi vida, de lo que yo soy. Hijo mío, sé fuerte. Hijo mío, sé hombre. Esto es lo que tienes que hacer. Si algo has aprendido de mí en toda tu vida, por favor, hijo mío, quédate con esto. Sé fuerte. Sé un hombre.
En un sentido estas no son palabras nuevas. ¿Os acordáis? Alguien que también venía detrás de la estela de un gigante como Moisés, Josué. ¿Qué es lo que le dijo Dios cuando él iba a tomar el bastón de mando? Sé fuerte, sé valiente. Es lo mismo que David le está diciendo a su hijo, sé fuerte. Por ejemplo, ¿qué significa esto de ser fuerte? Pues por ejemplo, en el libro de Josué también, el capítulo 17, versículo 13, habla de que cuando los hijos de Israel se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos. Y aquí nos habla un poco de la idea que arrastra este sentimiento, esta noción de ser fuerte. ¿Qué significa ser fuerte? Significa conquista, significa emprende, descubre. Un día, hablando con un amigo hace ya unos años, pues una conversación tan tonta como la diferencia entre cómo friegan las mujeres y cómo fregamos los hombres, ¿vale? Pues imagínate. Pero me decía este amigo una cosa muy interesante, y yo desde entonces siempre lo pienso cada vez que estoy fregando. Y es que los hombres fregamos conquistando territorio. Y si te das cuenta, la próxima vez que estés fregando, y si no sueles fregar, ponte a fregar. La próxima vez que estés fregando, piénsalo. Es como en nuestra mente hacemos una frontera, y entonces fregamos hasta esa frontera, y luego nuestra mente va hacia otra frontera, y vamos fregando esa otra frontera. Así es como somos los hombres. Los hombres conquistamos, los hombres tenemos la necesidad de ir más allá, de emprender, de someter. Esa es la mentalidad. Así es como Dios nos ha hecho a los hombres. Pero este sé fuerte también puede traducirse no solamente como el que tienes que, tu identidad debe ser de ser fuerte, sino también puede traducirse como algo así como esfuérzate. No es algo pasivo, una identidad pasiva que tú tengas, sino es algo activo que tú tienes que ejercitar, ¿vale? Y esto pasa con los músculos, ¿verdad? Los hombres somos más fuertes que las mujeres normalmente, pero esto es algo que se ejercita. La fuerza no es algo que se tiene sencillamente. Hay gente que innatamente tiene más músculo que otro, vale, pero esto es algo que tiene que ejercitarse, y esto es precisamente lo que está transmitiendo David con este sé fuerte. Y un poco el equivalente, un poco el sinónimo es sé hombre. Sé un hombre. Y hoy en día, desde luego, esto es bastante políticamente incorrecto, ¿no? Decir a alguien, tú sé un hombre, tienes que ser un hombre. Parece como que le estás insultando, ¿no? ¿Saben? Los hombres y las mujeres somos diferentes. ¡Qué escándalo hoy en día! Bueno, pues es una obviedad como la copa de un pino. Los hombres y las mujeres somos diferentes. Y no es solamente en algo que se pueda operar, ¿eh? No estoy hablando solamente que si yo, así tal y como me ves, me pongo pechos o algo por el estilo, pues quizá me maquillo o algo pueda pasar por una mujer. No estoy hablando de algo tan obvio, tan físico, tan exterior. Desde luego, por ejemplo, los genes no se pueden operar a día de hoy, gracias a Dios. Pero somos diferentes a muchos niveles, los hombres y las mujeres, ¿eh? Muy diferentes. Por ejemplo, estaba el otro día leyendo en un artículo, ni religioso, ni cristiano, ni cosa que se le parezca, ¿vale? Un artículo psicológico, que hablaba de diferencias entre los hombres y las mujeres. Y una diferencia, quizá también esto es una de las cosas que os metéis bastante con los hombres y las mujeres, es que sentimos el dolor de una manera diferente. No es que seamos más gallinas en cuanto al dolor, no es que seamos más quejicas, que yo tengo una gripe y mira que todo el día quejándome, no. Sentimos de forma diferente. ¿Por qué? Porque es que nuestra misma estructura cerebral es diferente. Es que las conexiones neuronales son diferentes. Es que la manera en que sentimos el dolor es diferente. Es otra cosa. No nos podéis entender, ni nosotros podemos entenderos a vosotras en este sentido. Es que discutimos de formas diferentes. Y no es que discutamos mejor o peor, es que discutimos en dos idiomas diferentes. Completamente. Y esto es algo que el matrimonio tiene que ejercitar, mirar a ver la manera en la que discute tu marido, discute tu mujer. Es que procesamos la frustración de manera diferente. Es que quizá nosotros tendemos más hacia la agresividad, ¿no? Exterior. Y las mujeres más hacia el interior. Somos diferentes. Tenemos un lenguaje verbal diferente. Interpretamos el lenguaje no verbal diferente, de una manera diferente.
Tenemos diferentes concentraciones de hormonas que nos hacen querer unas cosas diferentes o reaccionar o anhelar cosas diferentes que las mujeres. Y esto no es bueno ni es malo en sí. Lo que es malo es negar lo que somos. Y David le deja a Salomón la cosa muy clara. Salomón, hijo mío, tú eres un hombre. Por lo tanto, sé fuerte. Sé un hombre. El ser un hombre es una identidad que tenemos, pero también el ser un hombre es algo a lo que apuntar. Es un estándar que Dios tiene de lo que significa ser un hombre. Y es un estándar al que todos los hombres, específicamente todos los hombres que queremos seguir a Cristo, tenemos que ir detrás, tenemos que apuntar a ese mismo estándar, intentar ser fuerte en cuanto a las características que Dios pide para un hombre. Así que el ser hombre es algo que lleva inherente el ser fuerte, pero el ser el hombre que Dios quiere que seamos es algo que nosotros, por lo que nosotros debemos esforzarnos. Es algo activo que tenemos que buscar, que es un camino que tenemos que andar. Es algo que no lo tenemos en los genes. Tenemos que buscarlo. Tenemos en los genes que somos hombres. Ahora, ser los hombres que debemos ser, eso es algo que tenemos que buscar. Y eso es precisamente lo que David le estaba diciendo a su hijo Salomón. El hombre es más fuerte que la mujer. El hombre es más agresivo que la mujer. Un hombre que usa sus cualidades físicas, biológicas de hombre, sin tener en cuenta las cualidades que Dios espera que un hombre cultive, es una fuerza desatada terrible. Ahora, un hombre que ejercita las cualidades biológicas y físicas que Dios le ha dado, de la manera que Dios quiere que las ejercite, es una bendición tremenda. Es una fuente de riqueza para su familia. Es imprescindible en su familia. Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se ejercita esta identidad? ¿De qué manera podemos nosotros hombres esforzarnos en ser los hombres que Dios quiere que seamos? Pues David se lo dice a su hijo. Fíjate, David no solamente le está transmitiendo una herencia a su hijo, un legado a su hijo, sino que también enseña a su hijo cómo transmitir esta herencia y este legado a sus hijos, para que la cadena no termine y siga hacia adelante. David es un hombre. Él ha enseñado a su hijo a ser un hombre y encomienda a su hijo que sea un hombre para que su hijo sea un hombre y encomiende a sus hijos a que sean hombres y que críen una y otra generación de hombres para la bendición de su familia y para la gloria de Dios. Esto es básicamente lo que está ocurriendo aquí. Y David le dice, ¿cómo serlo? ¿Cómo lo haces? Versículo 3, guarda los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus estatutos, sus ordenanzas, sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que seas prosperado en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. David le deja claro a su hijo la manera en la que tú vas a ser el hombre que Dios quiere que seas, la manera en la que tú vas a crecer en tu hombría. No es imponiéndote, no es subiendo el brazo, subiendo el puño delante de Dios. No es rebelándote, no es siendo orgulloso, no es cargado de testosterona y de superioridad. No. Hijo mío, el primer órgano que debe poner un funcionamiento, un hombre de verdad, un hombre que se llame como tal, son las rodillas. Humíllate delante de Dios. Obedécele. No que te impongas, no que te hagas valer, sino que obedezcas, que te pongas por debajo de Dios, que te sometas. Y esto es exactamente lo mismo, por ejemplo, que dice en la ley de Moisés, dice Deuteronomio 11:8, guardad todos los mandamientos para haceros fuertes. ¿De qué manera vas a ser fuerte? Obedeciendo. Una de las características claves de la hombría
bíblica no es el ser orgulloso y el ponerse por encima, sino es el ponerse voluntariamente bajo la correcta autoridad. Y de hecho, este es el primer paso para ser un hombre. No hay ningún otro camino para ser el hombre que Dios quiere que tú seas, que el que te pongas por debajo de la autoridad de Dios. Salomón solamente sería el hombre que Dios quería que él fuera, solamente sería fuerte en el buen sentido, en el mejor sentido de la palabra, si usa su fuerza, si usa su capacidad de ir adelante, de conquistar, de esforzarse para obedecer a Dios, para ponerse por debajo de Dios. Josué, citábamos antes brevemente, capítulo 1. Desde el versículo 7 al versículo 9 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. ¿Ves? Esfuérzate y sé muy valiente. ¿Cómo? Cuidándote de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te desvíes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. Exactamente lo mismo que David le dice a Salomón. Para que tengas éxito, obedece la ley de Dios. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. He aquí un mensaje para un hombre. Para ser un hombre, para tener éxito como un hombre, obedece a Dios. ¿Qué es el éxito para Dios? Tener un buen puesto, ser el presidente de una gran empresa, presidente del gobierno, ganar la lotería, qué sé yo. ¿Qué significa tener éxito? Para Dios no significa nada de eso. Para Dios, tener éxito es ser la persona que Dios te ha diseñado que seas. Es obedecerle, es seguir su camino, es ser como Cristo. Eso es el éxito. Eso es el éxito. Primera Corintios 16:13, en el Nuevo Testamento, exactamente el mismo mensaje. Estad alerta, permaneced firmes en la fe. La imagen, de hecho, que estaba aquí transmitiendo Pablo, era la de un soldado, un legionario, en formación, con su escudo, formación en testudo, ¿no? Formación tortuga. Que no entre ni una flecha, que no entre ni una jabalina. Estate alerta, permanece firme. Portaos varonilmente. Es decir, sed hombres, sed fuertes. Es el mismo mensaje que David estaba transmitiendo, es el mismo mensaje que Dios le transmitió a Josué, es el mismo mensaje que Pablo estaba transmitiendo a los corintios. No hay otro camino para ser hombre. Y tú tampoco, jamás serás el hombre que Dios quiere que seas. Jamás serás el hombre fuerte que Dios quiere que seas. Si no estás humillándote delante de Dios, buscando obedecer a Dios, si no estás bajo la correcta autoridad, jamás serás el hombre que Dios quiere que seas. No digo que no serás un hombre, no, pero sí, serás un mal hombre. Si no estás corriendo a ponerte debajo de la autoridad de Dios. Esta es la manera en la que puedes tener éxito, en la que tú puedes llegar a ser quien Dios quiere que seas. Pero también esta es la manera en la que tú puedes llegar a dar el legado a tus hijos que Dios quiere que le des. Esta es la manera en la que tú puedes ser un buen padre. No solo un hombre fuerte, no solamente un buen hombre, sino además un buen padre. Y esto es precisamente lo que David, en un sentido, le estaba transmitiendo a Salomón. Si tú haces esto, Dios va a cumplir la promesa que le hizo a David. Lo hemos estudiado hace poco, 2 de Samuel capítulo 7, ¿verdad? El pacto que Dios hizo con David. Ellos iban a poder disfrutar de las bendiciones de este pacto, en el que no iba a faltar nunca nadie de la casa de David que se sentara en el trono, si ellos cumplían con los mandamientos de Dios. Finalmente, ellos no cumplieron, como lo sabemos, y finalmente Dios los apartó. Siempre se guardó a un legítimo rey que se sentara, aunque no ocupara en ese momento el trono de David, y finalmente llegó Cristo, que él sí cumplió definitivamente. Pero lo que le estaba diciendo David a Salomón es: por el bien de los tuyos, por el bien de Israel,
por el bien de tu familia, por el bien de tus hijos, por el bien de las personas que más quieres, por lo que más quieras, sé un hombre. Haz lo que Dios quiere que hagas. Y otra de las cosas importantes en cuanto a la masculinidad bíblica es que tomamos en serio el hecho de que nuestros actos impactan a muchas más personas. De que el hecho de que yo sea un hombre va a afectar drásticamente, de una manera terrorífica o de una bendición tremenda a mis hijos, a mi esposa. Y lo que más necesitan tus hijos de ti no es una Xbox del número que sea. No es que les lleves de vacaciones a un crucero por el Mediterráneo. Lo que más necesitan tus hijos de ti no es tener mucho dinero, no es tener un buen coche, lo que necesitan es a un hombre como padre. Eso es lo que necesitan tus hijos de ti. Eso y no otra cosa. Así que David había enseñado a su hijo a ser un hombre y él le encomendaba que él fuera un hombre y que le enseñe a ser un hombre a sus hijos. Hombres, aquí. Tus hijos no van a aprender a ser hombres en el colegio. No lo van a aprender de su grupo de amigos. No lo van a aprender jugando a videojuegos. No lo van a aprender viendo Netflix. No van a aprender a ser hombres por una charla que les dé alguien. Es que también la responsabilidad de enseñar a tus hijos a ser hombres no le corresponde a la iglesia. Es tu responsabilidad. Tu responsabilidad. Y otra de las características del ser un hombre, de la masculinidad bíblica, es que conoce y acepta su responsabilidad. Tus hijos te necesitan. Mujeres, si hay alguien también que tiene la responsabilidad de que tu marido, tu prometido, tu novio, tu futuro marido sea un hombre, eres tú. Que le ayudes a ser el hombre que él tiene que ser. Si hay alguien también que tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos cómo debe ser un hombre, también eres tú, principalmente del hombre. En cuanto a tus hijas, ¿cómo vas a saber tus hijas cómo es un buen hombre? ¿Cómo van a saber distinguir a un buen hombre para casarse con él? Si no han tenido un buen padre. ¿Cómo van a saber tus hijas criar a un buen hombre si no han tenido ningún ejemplo de buen hombre? ¿Dónde lo van a aprender? Es tu responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Lo que tenemos entre manos es una responsabilidad, es una carga muy grande. Ahora, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cuáles son los pasos, cuáles son los principios que podemos aprender de la Biblia en cuanto a lo que significa ser hombre? Pues aquí tengo cinco pasos en cuanto a qué significa ser hombre. Y el primer paso, el fundamental, ya lo hemos visto. ¿Qué es lo primero que debe hacer un hombre? El requisito fundamental de la hombría bíblica es someterse a la correcta autoridad. Ser el hombre que Dios quiere que seas siempre pasa por someterse a la autoridad de Dios. Siempre. Esto es lo que necesitamos para poder reconocer nuestro papel, para poder dar los pasos adecuados. Sin esto no tenemos nada, ¿vale? ¿Cómo podemos hacerlo? Número 1. Hombre, reconoce tu imperfección delante de Dios. ¿Cómo? Esto es quizá lo opuesto a la hombría, ¿no? Se supone que ser un hombre es decir, yo puedo aquí, tira para adelante, hombre. Ese soy yo, ¿no? No, amigo mío, no. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y desde luego que sí, ayer mismo Dani citó este versículo, creo que fue Dani, hablando del pecado. Desde luego sí, está hablando del pecado. Pero ¿sabes? Nosotros no damos la talla como hombres. No lo alcanzamos. Somos imperfectos. Somos pecadores. Estamos tocados por el pecado en nuestra vida y no podemos ser los hombres que Dios quiere que seamos.
Malas noticias, ¿verdad? Pero en medio de estas malas noticias hay una buena noticia. Y es que hay alguien, y es precisamente en él en quien quiero que nos enfoquemos a partir de ahora. Hay alguien que sí que lo ha logrado. Hay un hombre que sí que es un hombre, de verdad. Se llama Jesús de Nazaret. Y precisamente hoy es el Día del Padre porque es el día que se recuerda a su padre, a José. Nosotros no podemos. Lo primero que debemos hacer es reconocer que no podemos, pero lo segundo es reconocer que Él sí puede. Y como estaba diciendo el otro día, el Dios de lo imposible pide lo imposible de su pueblo para que su pueblo acuda al Dios de lo imposible. Así que nosotros, hombres, podemos acudir al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y podemos mirarle a Él, arrepentirnos de que somos malos hombres, de que lo hemos hecho mal 1000 veces, no hemos llegado al estándar que Dios pide para nosotros. Pero hay perdón en Cristo, pero tenemos al Espíritu Santo para ayudarnos a crecer a la medida del hombre y tenemos un ejemplo perfecto que seguir. Dice 2 de Pedro 3:9 que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y debemos arrepentirnos de que no damos la talla, que somos malos, pero al mismo tiempo reconocer que en Cristo sí podemos. Dice 1 de Pedro 5:7 que debemos echar nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Y día a día, y un día y otro día, debemos seguir acudiendo a Cristo. Esto no va de que un día hice la oración, o algo por el estilo, y entonces aquí estoy. Hombre, para ser hombre, necesitas buscar a Dios cada día, y acudir otro día más, y decirle, aquí estoy, Señor, y otro día más he fracasado. Y lo siento, y cámbiame, ayúdame. Y echando nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él no se va a espantar. Podemos acudir con confianza al trono de gracia, porque Él conoce nuestras debilidades. Un día y otro día debemos acudir a Él, reconociendo nuestra incapacidad y reconociendo su capacidad. ¿Cómo vamos a humillarnos delante de nuestro Dios si no conocemos la voluntad de nuestro Dios? Es verdad, y vamos a verlo a continuación, que cosas que tiene que hacer el hombre, por ejemplo, es proveer a la familia y protegerla y cosas por el estilo. Pero lo más importante, como dice Jesucristo, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo más importante. Y todo lo demás vendrá. Un hombre como Dios quiere que lo sea, leerá su Biblia, estudiará su Biblia. Había antes una serie de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? El hombre y la tierra. No, el hombre y la Biblia. Eso es un hombre. Un hombre está pegado a este libro. Un hombre estudia, un hombre medita en este libro para reconocer, para buscar cuáles son las cosas que le faltan, cuáles son las cosas que necesita su familia y lo vive. Eso es un hombre. Esa es la única manera en la que nosotros, hombres, vamos a poder hacer frente a nuestras obligaciones. Número 2, control de nosotros mismos. ¿Os acordáis que decíamos antes que el término de ser fuerte está muy ligado a la conquista, al avanzar, a la lucha? Y los hombres, pues sí, en muchos sentidos, pues, ¿qué le regalan a un niño? Una pistola, ¿no? Ahora se dice que está mal, pero de toda la vida se ha regalado una pistola, ¿no? ¿Y qué juegos le gustan a los niños? Pues de tiros, o de coches, o cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque es que somos así. Es que somos así. Hay excepciones para todo, ¿vale? Y no hay ningún problema. Pero normalmente somos así. Dios nos llama a luchar. Bien, la primera batalla, la más importante batalla que tú, hombre, debes luchar es contra ti mismo. Es a ti a quien debes conquistar. Tú eres tu principal enemigo. Nosotros, nuestras tentaciones, nuestros deseos desmedidos. Dice Romanos 6:12 que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis a vuestras lujurias. Y todos debemos conocer de qué pie cojeamos, y todos debemos saber lo malvado que es nuestro ser interior, lo malvado que es nuestro anterior hombre, para todos los que hemos confiado en Cristo.
y luchar contra él. Y Cristo dijo que el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. La principal batalla que tenemos no es contra el gobierno, no es contra el jefe, ni contra la suegra. La principal batalla que tenemos es contra nosotros mismos. Tú eres tu principal enemigo. Pero así como tenemos tentaciones grandes, que las tenemos, ¿verdad, hombres? Tenemos una gran salida, porque tenemos a un gran Salvador. 1 Corintios 10, 13 nos habla de que Él no nos ha dado ninguna prueba que no podamos soportar, sino que junto con la prueba nos da la salida, para agarrarnos a Él. Estamos en una situación difícil, Él nos pide algo imposible, pero tenemos una ayuda total para nuestra necesidad total. Y de nuevo, el principal ejemplo en cuanto a esto es Jesucristo. Él no solamente nos enseñó todas estas cosas, Él lo vivió, y podemos ver su ejemplo. Cuando aquel día, en Getsemaní, sudando sangre, viendo la que se le veía encima, conociendo perfectamente el sufrimiento tan atroz que iba a soportar, Él dijo: Señor, que si es posible pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Eso es su nombre. Eso es su nombre. Número 3. Protección. Los hombres somos más fuertes que las mujeres. De nuevo, en regla general, ¿vale? Es verdad que hay mujeres que son más fuertes que sus maridos y no hay ningún problema en ello, ¿vale? Pero por regla general, los hombres somos más fuertes que las mujeres, ¿verdad? Tenemos una constitución muscular diferente. ¿Por qué? ¿Para aprovecharnos de las mujeres? ¿Para abusar? Como dicen algunos. ¿Es por eso que somos más fuertes? No. No somos más fuertes para atacar. Somos más fuertes para defender. Esa es la sagrada tarea, el sagrado deber de los hombres. Defender. Proteger. En el sentido físico, sí, en el sentido físico. Uy, te estás poniendo machista. Dirás lo que te dé la gana. Pero en el sentido físico, Dios nos llama a proteger a los nuestros. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Es verdad que Cristo se dio a sí mismo en un sentido espiritual por la iglesia, cierto. Pero no es menos cierto que Él se dio, en lugar de la iglesia, su esposa, en un sentido físico. Y Él murió físicamente en la cruz donde yo y tú físicamente tendríamos que haber muerto. Él se sacrificó su vida por las personas que estaban en su familia, por su esposa. Es exactamente el mismo sentido que, por ejemplo, Nehemías capítulo 4, versículos 13 y 14, en el que Dios manda a los hombres que estén en primera línea para defender a los suyos. Nunca, en la Biblia, nunca se manda tal cosa a las mujeres. Nunca. Así que, algo que perfectamente podría suceder, perfectamente, ahora mismo, o la semana que viene, o en algún otro momento, que por ahí detrás entre alguien con algún arma para hacer daño. No sería la primera vez. Lo último que Dios espera, y que yo quiero, y que como congregación debemos esperar de los hombres de la iglesia, y yo el primero, es que nos escondamos debajo de las sillas. Porque como hombres debemos defender a los nuestros. Es nuestro sagrado deber. Y si eso nos lleva a la vida, eso es lo que pasó con Cristo. Como hombres debemos ser fuertes, debemos ser hombres. ¿Entiendes? Esto no se espera de las mujeres, esto se espera de los hombres. Pero también, eso en un sentido físico, pero también en un sentido espiritual. Los hombres son los encargados de defender espiritualmente su casa, a su esposa, a sus hijos. Y esto lo vemos muy claramente en el primer caso de pecado en el mundo. ¿Quién pecó primero? ¿Adán o Eva? Eva.
machista. Así que la culpa de todo es de Eva. ¿A quién responsabiliza Dios? A Adán. ¿Por qué responsabiliza Dios a Adán si fue Eva? Porque Adán tenía que haber estado ahí. Porque si Eva caía era responsabilidad de Adán. Porque Adán tenía que proteger espiritualmente a su esposa y no lo hizo. Así que la responsabilidad recaía en Adán. Un hombre de verdad conoce su Biblia. Un hombre de verdad conoce los peligros que hay en el mundo. Y un hombre de verdad protege de todas las maneras posibles a su familia de los males que hay en el mundo. Lo primero, conociendo su Biblia. Lo segundo, orando por su familia. Lo tercero, siendo el buen ejemplo que Dios quiere que sea. Pero tenemos que enseñar a los nuestros. Tenemos que ser un baluarte en medio de nuestra familia. Un baluarte de la verdad. Un baluarte de lo que Dios quiere para nuestra familia. Y eso es algo que nos compete a nosotros directamente como hombres. ¿Cómo lo debemos hacer? Pues dice 1 Pedro 3:7 que nuestra labor es tratar a nuestras esposas como un vaso más frágil. ¡Oh! ¿Qué está diciendo? ¿Que vale más? ¿Que es muy frágil la mujer? No está diciendo que sea un vaso más frágil, está diciendo que le tratemos como un vaso más frágil. Que tratemos a nuestra esposa como alguien valioso, como alguien precioso. Ese debe ser el instinto natural de todo hombre. Fijaos que la protección que debe dar el hombre hacia afuera debe ser de piedra, de hierro. Proteger a los nuestros a toda costa. Hacia adentro debe ser de seda. Amar a los nuestros, tratarlos bien, cuidarlos como Dios quiere que lo cuiden. Eso es un hombre. Provisión para la familia. De nuevo, vamos al primer pecado, a Génesis 3. ¿Con qué maldijo Dios a Adán por el primer pecado? Que fuera mucho más difícil el traer sustento a casa, ¿verdad? El sudor, las zarzas, los espinos, iba a ser todo mucho más difícil trabajar. No así con las mujeres, ¿eh? La maldición de las mujeres tiene que ver con la crianza, con el tener y criar a los niños. ¿Por qué? Porque es el hombre el que es el encargado de traer el sustento a casa. Este es el patrón que Dios tiene para la familia. Fíjate, vamos a 1 de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 5. Dice versículo 8. Pero si alguno no provee para los suyos, alguno masculino, ¿vale? Tanto en griego como en español, algún señor. Si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, si no es el que trae provisión, ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. Punto. No se puede ser más claro, yo creo. Fíjate en el siguiente versículo. El siguiente versículo empieza a hablar que la viuda se ha puesto en una lista y tal, cómo ayudar a las viudas. ¿Hay algún versículo en la Biblia cómo ayudar a los viudos? No. ¿Por qué? Porque el viudo trabaja y trae sustento a su casa. Es la labor del hombre. Entiendo que hay situaciones excepcionales, ¿vale? Entiendo que hay enfermedades, situaciones en las que pues, es imposible para encontrar trabajo y es la mujer la que tiene un buen trabajo y el marido no puede encontrarlo. Lo entiendo. Y además, pues yo por lo que sé, por experiencia propia y también por la gente que conozco, cuando un hombre está en casa y no puede ir a trabajar y no puede llevar a los suyos lo suyo, se come por dentro y se le caen las paredes de la casa. Tenemos esta ansiedad porque nos sentimos menos hombres, porque es que no estamos haciendo lo que Dios nos ha encomendado que hagamos, porque está en nuestro diseño, porque así hemos sido hechos. No podemos ser hombres floreros. Este no es el papel para el hombre. Así que, no conozco ahora mismo ningún caso específico en el que esto aplique, pero si tú estás en tu casa muy cómodo y no estás buscando trabajo con la suficiente insistencia y estás sin trabajar, espabila. Espabila porque es tu deber como hombre proveer para tu familia. Es tu deber. No estoy diciendo que esté mal que las mujeres trabajan, mi mujer está trabajando.
pero es el deber del hombre. Es la responsabilidad del hombre. ¿Vale? Último, liderazgo. Madre mía, como escuche este sermón alguien de Podemos, ¿verdad? Vamos allá. Liderazgo en la familia. Esta es labor del hombre. Liderar en la familia. Hay algunas personas que piensan que esta labor de liderazgo del hombre tiene algo que ver con el pecado, ¿no? Parte de la maldición que Dios dio al hombre o a la mujer es que intentaría usurpar la autoridad del hombre, y entonces viene de todo esto, ¿no? Pero no es así. Antes de la caída podemos ver un episodio muy importante y muy revelador, Génesis 2:23, en el que el hombre da nombre a Eva. Y quizás esto para nosotros puede ser como un ¿ves? ¿Y qué pasa? Bueno, para la primera gente que lo leyó era importante, ¿eh? ¿Por qué? Porque ellos entendían perfectamente que el que nombra algo tiene autoridad sobre ese algo que ha nombrado. Y si Adán nombra a Eva, es porque ahí mismo se está poniendo en evidencia que Adán es el líder de Eva. De nuevo, no significa que Adán sea más valioso que Eva, más importante que Eva, que esté súper por encima o que tenga que pisotearla. No, pero en cuanto a tema de autoridad, el hombre está por encima de la mujer desde antes de que hubiera ningún pecado en el mundo. Esto no tiene nada que ver con el pecado, esto tiene que ver con el diseño. De la misma manera que en cuanto a autoridad, el Padre está por encima del Hijo, y el Hijo no es menos Dios que el Padre, ni menos precioso, ni menos digno de nuestra adoración que el Padre, exactamente de la misma manera, el hombre ha sido puesto como autoridad sobre la mujer, en casa. Pero es que después de que se solucionara el problema del pecado con la muerte sustitutoria de Cristo, la situación sigue igual. ¿Qué es lo que dice en Efesios capítulo 5? Después de que Cristo ya hubiera muerto, hubiera ascendido, es Pablo hablando ya en la época de la iglesia, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo salvador del cuerpo. Y cuando habla de cabeza, está hablando de la autoridad sobre la mujer. Así que el papel de líder en el hogar le corresponde al hombre. De la misma manera, el papel de líder en la iglesia le corresponde al hombre. Primera de Timoteo capítulo 3, por ejemplo, en Tito también nos da una serie de requisitos de cómo debe ser el líder de la iglesia, el obispo, el pastor, cómo debe ser, de qué manera debe comportarse, cuál debe ser su carácter, cómo debe ser su familia, cómo debe ser la persona que da un paso al frente de la autoridad de la iglesia, y siempre debe ser un hombre. Es por eso que en esta iglesia necesitamos hombres que den un paso adelante. Necesitamos hombres que salgan de su estado de estar a gusto y que den pasos adelante para madurar, para aprender, para moderar su carácter, para ser siervos de Cristo, para ser líderes. Lo necesitamos. Ahora, no está hablando de cualquier hombre. No está hablando de ejercitar la autoridad de cualquier manera. Y de nuevo tenemos que mirar a Cristo. ¿Cómo era Cristo? ¿Cuál es la autoridad que Cristo ejerce sobre su iglesia? Pues es, no como quizá normalmente. ¿Cómo es la autoridad normalmente que el hombre históricamente ha ejercido? Es lo que se llama quizá pasivo-agresiva, ¿no? Una autoridad que deja hacer a la mujer. Y yo estoy a gusto aquí viendo el fútbol. Y tal, y que haga y no sé qué, y la mujer pues hace, no sé qué, peleando con los niños y tal, yo estoy aquí a gusto en el sofá. Ahora, en el momento que se me toca las narices, ¡me cago! Y sale y impongo mi voluntad a sangre y fuego. Así no es como debe ser un hombre. La autoridad de Cristo es activo-sacrificial. Así es la autoridad de Cristo. Es una autoridad que da un paso adelante, que sabe qué es lo que Dios quiere, porque ha buscado la voluntad de Dios. Es una autoridad de alguien que ama a su esposa, que ama a los suyos, que busca el bien del otro. Quizá un poco pensemos que, pues como está hablando de la autoridad del hombre, es un poco lo que decimos en España un calzonazos, ¿no? Un calzonazo, pues que como tengo que buscar el bien del otro y como tengo que poner a la voluntad del otro por encima de la mía y los derechos, pues entonces yo mejor me callo y que diga mi mujer y mis hijos y que hagan lo que quieran y yo mejor estoy calladito porque estoy más a gusto. Y así me quito de historias, ¿no? Así me quito de problemas. Muchas veces esa es la autoridad, con 10.000 tipos de comillas alrededor, que tenemos los hombres. Y así no es. Dios, el ser un hombre como Dios quiere, no es ser un calzonazos.
Mira a Cristo. ¿Era Cristo un calzonazos? Oh, si hay alguien menos calzonazos en el mundo, ese es Cristo. Entonces, ¿cómo debe ser? Debe ser el buscar obedecer a Dios, el buscar el bien de la otra persona. Sí, debe ser el hablar con mi esposa sobre todos los temas. El tomar muy en cuenta su opinión, que el 90% de las veces es más acertada que mi opinión. Es buscar la voluntad de Dios, es buscar ayuda en otras personas, pero es en última instancia saber que yo soy el responsable de tomar una buena decisión, yo soy la persona que debe ser sabia para dar la última palabra en mi casa, porque es a mí a quien Dios me va a pedir cuenta. Y eso es lo mismo en la casa, y eso es lo mismo en la iglesia. Es sencillamente ser un reflejo, mostrar un reflejo de la hombría de Cristo. Alguien que no estaba mirando por sus apetencias, no estaba mirando por su bienestar. Es alguien que incluso cuando cogió el látigo, lo cogió por amor y para el bienestar de la otra persona. Así que Dios no creó al hombre como un abusador. Dios lo creó como un protector. Dios no creó al hombre para atacar. Dios creó al hombre para defender. Dios no puso en el hombre soberbia. Él puso en el hombre humildad, sacrificio, misericordia. Dios no manda al hombre a pisotear. Dios manda al hombre a servir, a lavar los pies. Si eres hombre, esta es tu identidad. Y no dejes que absolutamente nadie te la robe. Vamos a orar. Señor, te doy muchísimas gracias por Cristo, muchísimas gracias por tener un ejemplo tan bueno, Dios. Y quiero rogarte, Dios, que tú nos ayudes a todos los que estamos aquí a ser los hombres que tú quieres que seamos, Dios. Y quiero también, en nombre de todos los hombres que estamos aquí, o al menos en mi propio nombre, desde luego, a humillarme, Señor, y pedirte perdón, y rogarte que tú nos ayudes a cambiar, a mirar a Cristo, a humillarnos delante de ti, a buscar conocer tu voluntad, a ser los líderes que tú quieres que seamos, a proteger a los nuestros, a amar a los nuestros, a dar nuestra vida por ellos, Señor. Y te quiero rogar especialmente por cada una de las personas que están aquí que nunca han puesto su confianza en Cristo. Que tú les ayudes a confiar en este gran hombre, Jesucristo, en el hombre perfecto, en el Salvador perfecto, en el Dios amoroso, en el Redentor del mundo, Señor. Que tú les ayudes a confiar en Él y decirle, Señor, sálvame, porque hoy es el día perfecto, Dios. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Que Dios os bendiga.